Vamos a tener una conversación sobre su más reciente libro, El silencio se dice en blasfemia. Y agradezco mucho esta entrevista, Cuauhtémoc. Muchas gracias. Me siento muy halagada que hayas aceptado esta entrevista. Y bueno, preguntarte, este libro habla sobre los feminicidios. ¿En qué momento llega a ti esta idea o este tema de hacer de los feminicidios, de hacer un poemario que sea también una denuncia acerca de los feminicidios? Bueno, en primer lugar te agradezco mucho la entrevista. Para mí es un privilegio. Recuerdo que tú me comentabas que fue en el 2010 que me hiciste la primera entrevista aquí. Entonces para mí esto es algo muy importante, ¿no? Estamos aquí 7 años después. 7, 8 años después. ¿Y 5 poemarios después? Prácticamente 5 libros después. Porque no fue de cuentos, ¿no? Okay. Entonces, eso me da mucho gusto y te agradezco mucho a ti en particular, ¿no? Que nuevamente estemos aquí. Y bueno, tú sabes que mi pensamiento con respecto a la actividad artística y cultural es en el sentido de que el arte tiene que ser acción, ¿no? Y sobre todo un arte como lo es la literatura, donde es el verbo, ¿no? Y el verbo es acción. Y entonces yo no puedo concebir un artista de café donde solamente se dialogue. Siempre hemos pensado que el arte tiene este fin social o debe tener un fin social, sin ser panfletario, pero sí que sea sensible a lo que sucede en el entorno, en la sociedad, en la comunidad, en esos lugares que no son cercanos, familiares y que no son únicos. Entonces, ¿cómo llega? Pues como llega todo a los oídos de uno, ¿no? A través de las noticias, a través de los hechos de personas que uno quiere, a través de la misma realidad que te habla de manera cruda y directa para decirte lo que sucede, ¿no? Entonces, creo que para mí es un tema sensible porque obviamente trata la feminidad desde este punto de vista de su vulnerabilidad, ¿no? Y entonces es un tema que tú misma has tratado, que gente como tú sí ha causado esta reflexión sobre el por qué suceden las cosas y cómo abordarlas, ¿no? Podemos o no compartir muchos puntos de vista contigo con otras personas, pero lo que sí queda claro es la reflexión que tenemos que hacer todos para evitar que se vulneren no solamente principios de equidad, sino valores y principios humanos, universales, ¿no? Como es la vida. Y creo que el libro va a ese sentido. Hay muy pocos hombres que están hablando de feminicidio en este momento. Somos las mujeres, las feministas, quienes hablan de esto. Tú con este libro has convocado a muchos hombres, a muchos poetas a hablar sobre el tema. En este sentido, ¿qué consideras o cuál consideras que debe ser la participación de los hombres para erradicar la violencia contra las mujeres? Como siempre, tu palabra idea ha sido muy reveladora, ¿no? Tú estuviste en la presentación del libro y la verdad es que yo no me había percatado ni ha sido la intención el que yo convoque a los hombres para que hablen sobre este tema. Pero cuando me lo dijiste sí me hizo una reflexión que verdaderamente, porque lo han presentado hombres y al fin y al cabo lo han tenido que leer por la presentación propia, pero han tenido que generar una reflexión sobre la temática y una reflexión compleja porque no es un tema abordado desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista social, desde un punto de vista del feminismo. Es un tema o es un libro abordado desde el punto de vista artístico, entonces lo hace un poco, digo yo, más complicado, ¿no? Pero, y eso para mí es revelador y me da mucho gusto que sea así. Creo que siento aún más responsabilidad ahora y siento como un valor más para la misma obra, ¿no? Para el libro. Yo pienso que el feminismo debe ser muy plural y así lo debemos de entender. O sea, las voces feministas de Occidente que nacieron en Estados Unidos, que nacieron en Europa, no son las únicas voces que revelan la realidad de las mujeres. La realidad de las mujeres es muy compleja en el mundo y creo que es donde tenemos que abrir los ojos, porque no es lo mismo luchar por la perspectiva de género, la identidad de género y los derechos con respecto al propio cuerpo de la mujer, que luchar en un escenario de guerra, que luchar en un escenario
donde la mujer está siendo castrada, en un escenario donde la mujer está siendo asesinada sistemáticamente desde que está in útero por ser mujer y porque hay un deseo de que los niños nazcan hombres, donde la mujer está siendo esclavizada, donde la mujer está haciendo que se case en contra de su voluntad y elegida desde niña para un matrimonio, donde está siendo víctima de guerra y tomada por ser mujer como una víctima todavía más sensible y mutilada desde el punto de vista del símbolo que representa mutilarla en una situación de guerra. Entonces estamos ante un escenario mundial sumamente complicado, donde el 70% de la trata de personas en el mundo corresponde a mujeres. Eso quiere decir que es algo sistematizado. La trata de personas en el mundo hace 2 siglos era para la fuerza de trabajo laboral, ¿no? Para esclavizar a los hombres en el trabajo. En este día es casi la misma cantidad, pero el 70% son mujeres. ¿Para qué? Pues para fines sexuales, para fines de venta, etcétera, ¿no? Es impresionante cómo se ha sistematizado esta violencia. Entonces, creo que cada perspectiva del feminismo tiene que ser escuchada, tiene que ser plural y tiene que ser atesorada y valorada socialmente, ¿no? Y no solamente pensar que la única voz feminista es la de Occidente y de la mujer de Occidente, que tiene sus luchas, que ha logrado una mejor educación, claro que sí, que ha logrado derechos políticos, que ha logrado derechos laborales, que ha derecho a un respeto para las decisiones sobre su propio cuerpo, pero digamos que no son las más relevantes en el mundo. Son importantes, sí, pero no las más relevantes, porque en otros lados del mundo lo que se está violentando son los valores universales, la vida, la igualdad ante la sociedad, el derecho a vivir, el derecho a nacer, el derecho a tener un nombre, el derecho a ser libres, ¿no? Creo que esa es la visión que ahora yo tengo con respecto al feminismo y de cómo debemos de abordarlo. Y ha nacido de este diálogo contigo, por ejemplo, ¿no? Ha nacido de esta sensibilidad que tú siempre has cultivado y de esta duda que a los hombres nos surge, porque es un tema difícil para un hombre. A nosotros no nos preparan para eso, ¿no? Quisiera que me hicieras favor de leer el poema para Alexis para poder comentarlo. Ese día no lo leíste en la presentación. Me parece que la Adalid es parte fundamental de este libro y que para que lo pudieran conocer y entonces poder comentar. Sí, bueno, te comento un poquito el sentido de este poema, ¿no? El sentido del poema es dar dimensión a lo que siempre leemos, al dato duro. O sea, podemos leer 2000 muertos o 2000 feminicidios en un lugar, o 150, o 100, o 20, o 1, o 3, o 4. Platicaba yo con alguien el día que presentamos el libro aquí y yo decía, yo traigo un dato de 2000 muertos el año pasado, 2000 feminicidios en el país. Y me decía, no, aquí tranquilo, son como 5. Yo decía, no puede ser, o sea, no podemos hablar así, ¿no? Porque son 5 vidas humanas, son 5 historias, son 5 familias, son 5 atentados contra la vida en un lugar donde el valor primero que la misma Constitución dice es la vida misma, ¿no? Entonces el libro, el poema de Alexis trata de revelar eso, o sea, trata de hacer de la noticia, porque en realidad es una noticia, en realidad es una noticia, lo que hace es dimensionar lo que es una nota periodística, porque lo que voy a leerte es una nota periodística, Aide, y que cuando yo la fui leyendo fue tan reveladora de lo dramático de la situación que sí da escalofrío leerlo, ¿no? Y bueno, te leo algunas partes. Yo solamente fui colocando algunas metáforas muy pequeñitas para hilar la nota, pero en esencia es la nota periodística. Y dice poema para Alexis. Es una nota de la jornada nacional, está editada, no dice la autoría, pero está referenciado aquí el periódico y la fecha. Dice, pude encontrarte de frente, no te había atravesado el proyectil por la rendija que forma tu manzana de Eva. A la tía Carmen le parecías una adolescente hermosa, lo eras, tenías apenas 17 años.
La distancia entre nosotros y la muerte eran tan ridículamente pequeñas. Solo unos centímetros del odio bestial de los amantes que nada saben del amor. Tu novio Sergio, de 23 años, fue vecino de toda la vida y de toda la muerte, aceptado por la familia desde siempre. Aquel domingo estrecho, donde la muerte no tenía guarida, saliste con tu hermana Charito para ir a un partido de fútbol. Dice la tía que escuchó una detonación de arma de fuego, que Sergio te disparó en tu cuello de niña y tu sangre brotó en río de injusticias. La calle fue el más escalofriante signo de interrogación. Mónica, tu madre, corrió a tu auxilio. Sergio, con la cacha de la pistola, golpeó también a tu hermana y huyó. Policías lo capturaron más tarde. Tú moriste unos minutos después de haber ingresado al hospital. Tu hermana Charito sufrió fracturas de cráneo. La tía Carmen escribió el lunes en Facebook: Alexis es mi sobrina, es la primera hija de mi hermana mayor, es una adolescente que apenas se descubre a sí misma como mujer. Le conozco un novio, postea fotos de él. El día que Alexis murió, unos momentos antes, ella rescataba un pajarito caído que estaba fuera de su casa. Quería llevárselo a la mamá pájaro. Sergio, su exnovio, vecino de toda la vida, acogido por la familia desde siempre, le disparó en la tráquea y se la destrozó. Estaban presentes mi cuñada y otra hija. Él buscó golpearlas, eliminarlas, buscó borrar su memoria. Les pegó tanto en la cabeza que las tres armaron un charco de sangre en el porche de la casa. El tiempo no se contó en segundos, sino en gritos extirpados al atardecer. Gotas de sangre de manos que acechan. Como a eso de las 4, nos avisaron que había fallecido. Su mamá, al momento de verlas en el suelo, ensangrentada y herida, ya sabía que su hija estaba a momentos de irse. Le sentía respirar, pero su mirada ya se había ido. Ellas trataron de taparle la herida, de conservarle el alma en su cuerpecito, de arrullarla, de despedirla, de implorarle que no los dejara, entre gritos desesperados, golpes, rasguños, tratando de defenderse. Quiero leerte ese fragmento solamente, sí, pero es una nota periodística, Aide. Y cuando yo la voy leyendo, yo digo, esto es un poema realista, hiperrealista y dramático de lo que sucede. No podemos leerlo y dejarlo así. Y en ese momento surge la idea ya de construir una obra que de alguna forma retratara este fenómeno. Y esto es El silencio se dice en blasfemia. Sí. ¿Qué más podemos encontrar alrededor de este poema que tiene muchísima fuerza? Sí, pues lo que vamos a encontrar es justamente esa intención de callar todo, como una decisión propia, ¿no? De decir, yo me puedo enterar de que hay una muerta, de que mataron a alguien, de que a mi vecina la están maltratando, de que a una amiga la violentan, de que todo lo que pasa alrededor, pero nadie dice nada. Es su bronca. Pues es su bronca, ¿no? O sea, sí, es su decisión, le gusta, ¿no? Y guardamos un silencio. Y ese silencio a la realidad, al mundo, se hace blasfémico. Es una blasfemia. ¿Por qué? Es una ofensa. Porque deberíamos hacer algo, ¿no? Esa es la intención. Es una invitación a hacer algo, a no guardar silencio. Claro, es una invitación a romper el silencio, a no hacer blasfemias del silencio. Porque sí, el silencio tiene muchos atributos paradójicos, ¿no? Sí puede ser un estado de meditación, de reflexión, etc. Pero también es violencia. Y también es un estado de tensión muy fuerte, ¿no? Y esa tensión se genera no solamente individualmente o con una pareja, sino en la misma sociedad, ¿no? Y nadie habla de esto, Aide. O sea, no es un tema vigente. Podemos hablar de política, podemos hablar de los narcos, podemos hablar de todo, pero el tema del feminicidio y de toda la problemática de la mujer en México y en el mundo no se habla. No es un tema que esté vigente, no es un tema de que compartamos, y no es un tema en donde nos eduquemos, y mucho menos, yo te decía, al hombre. No se educa al hombre para esto. Yo no
quizá a lo mejor estoy cerca, ¿no? De gente como tú, de gente como el maestro Leodán, de gente como el doctor César Manuel Torres Arias, que están muy involucrados en esta lucha desde sus diferentes perspectivas, desde sus diferentes lugares. Pero si yo no estuviera cerca, no fuera un tema vigente, no fuera un tema para un libro, ni para un libro, ¿no? Para nada, ¿no? Y entonces creo que lo que encuentras alrededor son otras historias, son historias que construí a través de personas que conocí y me fui acercando, de personas que fueron violentadas, de personas que han perdido a un ser querido, que han perdido una hija, ¿no? Que es el primer poema, que se llama Amargo, que es justamente de una pérdida, ¿no? Cuando tú lo lees, el contexto, yo no pude ponerle dedicatoria porque no me lo permitió la persona, y bueno, respeto profundamente. Era la madre de una mujer asesinada. Era la madre de una chica perdida, desaparecida, claro, ¿no? Y entonces, a mí me impresionó mucho cuando me dijo, es que sabes que mi saliva ya es amarga, todo es amargo, los días son amargos. Pero cuando me dijo, mi saliva es amarga, es que todo es amargo, todo ya no puede ser una vida, es una muerte en vida, ¿no? Y eso no lo podemos escuchar sin sentir algo y sin generar una retroalimentación a eso que vivimos, que vemos. Entonces, bueno, sí hay textos que se van complementando con esta idea de la muerte, con esta concepción de la muerte, con este acercamiento de la muerte, ¿no? Hay un poema que es un poco de una chica que es suicida, ¿no? Y que en noviembre quiere suicidarse, en noviembre donde está la muerte muy vigente en nuestra cultura, ¿no? Entonces yo le escribo un poema justamente por eso, ¿no? Como la muerte, cuando están en una situación de violencia, es algo tan cercano para quitársela porque no tiene sentido vivir, o como para que te la quiten si te enfrentas a ellos, si rompes el silencio, ¿no? Porque ¿por qué lo vas a romper si tienes que someterte, ¿no? De alguna forma. También está compuesto el libro de una obra visual muy importante, sí. Que hace muy buena sinergia con tu poesía. Sí, la verdad es Cuéntame de esto. Sí, estoy muy agradecido con la artista visual Verónica Fernández. Sí. Ella es una artista del Distrito Federal, una artista contemporánea. ¿Cómo la conociste? ¿Cómo sabías que me la contactó Polo Castellanos, un artista también. Me hizo el comentario, dice, mira, ella tiene obra. Estaba trabajando en otro libro. Estaba trabajando en tu libro. Okay. Y sí, claro, y era que ella hace muchas lunas, pero utiliza muchos colores oscuros, ¿no? Entonces fue el primer acercamiento que tuve con ella. Pero yo había visto una obra que me llamó mucho la atención. Cuando ya la contacté y platiqué sobre esa obra, ella me explicó que era una serie de arte objeto que tenía alrededor de 15 obras que retrataban a las muertas de Juárez. Y había sido un estudio antropológico, un estudio social y una obra creada exprofeso para las muertas de Juárez, ¿no? Y entonces yo le pedí que me las prestara para conocerlas. Me impresionaron muchísimo, porque además tiene atributos de las mismas muertas, ¿no? O sea, está retratado el desierto, está la sangre de las muertas, está en vivo, ¿me entiendes? O sea, la tinción es impresionante. Entonces, esta sensibilidad de Verónica Fernández, cuando me la mostró, yo sí le pedí que... estas son fotos de estos arte objetos. Estas son fotos de arte objeto de estas obras. Solo elegí 5, se las pedí, me las obsequió, pero son muy fuertes y muy estéticas, ¿no? Muy bien trabajadas, muy cuidadas. Es un tema que se tiene... Más te impresionó? La portada. La portada es una mujer que quiere hablar y que tiene 2 símbolos importantísimos que se originan en su boca y en sus labios. Una crisálida, una mariposa que acaba de salir del capullo, y el capullo es el corazón muerto de la mujer, el corazón que ya está fuera de ella, y el símbolo de la muerte en la mariposa. Pero la muerte en mariposa es también símbolo de renacimiento, ¿no? De la inmortalidad. Y entonces, por más que quieran callar a alguien, por más que la mutilen, por más que la lastimen, por más que quisieron callarla, va a haber voces que digan, su mismo cuerpo es una voz que dice, su misma situación es una voz que dice lo que está pasando, y es una voz que no podemos dejar de escuchar, que no debemos dejar de escuchar nunca.
esas obras las hizo cuando estaba vigente lo de las muertas de Juárez, hace 10 años, 15 años. Ahora ya no es un problema local de Ciudad Juárez. Es un problema nacional, es un problema latinoamericano, ¿no? Es un problema muy fuerte en nuestro lado occidental, ¿no? El llamado feminicidio, bautizado por el mundo occidental. Pero pues hay cosas más dramáticas en otros extremos del mundo, en África, en Asia, en India, mucho más dramáticos. Entonces, sí es esta una parte importante para nosotros, pero hay mucho más, Aide. Y creo que sí tenemos, es que esa responsabilidad que tú tienes, sí la transmites para decir, es que tenemos que ver más. No solamente aquí en nuestra nariz, no, tenemos que abrir más y algo tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué es feminicidio? Ese día te lo preguntaron algunas reporteras que se acercaron a entrevistarte. Me encantó que dijiste que lo resumiste en una sola palabra, ¿no? Dolor. Quiero que abundes más sobre esto. ¿Qué es feminicidio? Me impactó, ahora leía un artículo de una investigadora musulmana. Recuerdo, se llama Asma, no recuerdo, su nombre es Asma, no recuerdo su apellido, pero me impresionó mucho ella. Y ella hacía parte de un estudio donde una de las problemáticas en Asia y en India y en algunos lugares de Medio Oriente y de África, que se está cometiendo aborto sistemático para si el producto es mujer, ¿no? Entonces ella, o sea, a mí me reveló, es creo que la claridad de cuando se violenta a alguien por ser mujer. Imagínate, ¿no? O sea, cualquier acto que suprima la feminidad es un acto de asesinar algo, no necesariamente físicamente, pero quieres destruir algo, quieres destruir una característica. No puede más que generar dolor, no hay otra palabra que lo defina, ¿no? Desde esa situación tan dramática, tan cruda. ¿Cómo crees? O sea, a mí se me hizo muy impresionante. Ella además hacía una reflexión, decía, bueno, tenía un dato de más de 900,000 abortos sistemáticos. Y ella decía, ¿y cómo va a impactar eso en un dato sociodemográfico? ¿No? Mucho más hombres, o sea, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? O sea, ¿a qué nos vamos a enfrentar después, no? Pero es un acto irracional. Y ella decía, sí hay lugares donde hay ignorancia, pero en muchos lugares y muchas personas, no solamente en lugares desarrollados o no desarrollados, actúan como bárbaros. Y esa es la palabra, ¿no? Es una barbarie que genera un dolor, ¿no? Y no es un dolor individual, es un dolor colectivo, que todos tenemos que ver, observar, hacer algo, ¿no? También aquí en la presentación del editor de José Luis Contreras hace una disertación que me parece muy atinada sobre lo que el amor no es, porque la mayoría de los feminicidios son cometidos por parejas o exparejas de las mujeres, ¿no? Entonces se entra en una dinámica donde realmente no es amor, es violencia. También me sorprende esta claridad con la que ve José Luis Contreras, no porque no pueda verlo, sino porque muy pocos hombres, insisto, muy pocos hombres están metidos en este tema y están viendo esto que llevamos conversando mucho tiempo algunas mujeres. ¿Qué otras cosas más podemos encontrar en El silencio se dice en blasfemia? ¿Y por qué las personas que nos ven o que nos van a leer en esta entrevista deben leer tu libro? ¿Por qué las invitas a leer? Cuando José Luis Contreras reflexiona acerca de lo que no es el amor, ¿no? Que es una reflexión de Sabater, y creo que en un mundo tan fugaz como el de hoy confundimos muchos términos y confundimos muchas emociones y muchos sentimientos, ¿no? Y ahora todo es tan fugaz y tan simple y tan frívolo y vivimos en esa dinámica individual, colectiva, pero también hay una dinámica que nuestra cultura representa mucho, como es la relación de una pareja, que es algo muy complicado.
Y sobre todo si traemos una dinámica de fugacidad, de el hacer lo menos que se pueda por cualquier cosa, donde, lo platicábamos hace ratito, donde levantarnos ya te cuesta trabajo, pues ¿cómo vas a emprender una relación cuando verdaderamente amas si no hay un respeto, no hay una lucha, no hay un crecimiento mutuo, donde no hay una conversación mutua personal, donde no hay un diálogo constante que construya a ambos, donde no haya cosas perdurables que generen un cimiento? Todo es fugaz, hasta la vida, ¿no? Es una dinámica peligrosa la que traemos en el mundo occidental, muy peligrosa, y sobre todo a las nuevas generaciones, porque todavía nuestra generación todavía es un poco distante a ello, pero la nueva generación trae una dinámica de fugacidad impresionante, trae una dinámica de frivolidad impresionante, trae una dinámica de ruptura impresionante, y trae un residuo cultural tradicional con el cual no puede lidiar Aide. Y entonces la mujer no sabe qué ser y el hombre menos, no ha evolucionado. El hombre está todavía más complicado el día de hoy. Porque si antes por lo menos tenía una figura, el día de hoy ya ni siquiera la tiene. Aide, tú registras los datos, la ONU dice que el 50% de mujeres, como tú lo dijiste, que han sido asesinadas, han sido por una pareja, por su pareja o por su expareja, la mitad de las mujeres. Entonces sí es un problema social de construcción de una relación, porque es más fácil ahora decir, pues terminamos. Sí es más fácil terminar, pero no solamente terminar la relación, aparentemente, sino terminar con el otro, ¿ok? Porque yo emprendí una conquista contra ti. Yo no te ofrendo lo que soy para que crezcamos juntos. Yo voy a conquistarte. Y si no te conquisto, termina todo. ¿Ok? Terminas tú y puede que termine yo. Es tan fugaz, la fugacidad es tan peligrosa. Y ya no se siembra esta idea, esta manera de construir una relación duradera, ¿no? Pareciera hasta como ofensivo, de decirle, vamos a hacer algo duradero. ¿Pero por qué? Para toda la... No, es que ya es una ofensa. Estás mal, estás anticuado. No, Aide. Es que debe ser una búsqueda de la construcción de una relación. Yo no digo para toda la vida, pero sí es la búsqueda de una construcción a través del amor, a través de una base sólida de principios, a través de una base sólida de diálogo, a través de una base sólida de negociación, ¿no? Eso es lo que nos tiene que construir. Si no, pues como animalitos, ¿no? Sí, pienso eso. ¿Por qué deben leer El silencio se dice blasfemia? ¿Por qué lo debemos leer? Digo, yo ya lo oí, es maravilloso, sabes que me gusta mucho. Hay poemas, la mayoría de los poemas tienen mucha fuerza. Tú como escritor, ¿por qué nos invitas a leer El silencio se dice blasfemia? Bueno, en primer lugar, para seguir difundiendo la poesía, para seguir difundiendo la utilidad de la poesía, la utilidad del arte, para compartir la idea sobre un aspecto que lastima socialmente, para poder encontrar en el libro las metáforas que puedan, si hace uno un poco de esfuerzo, revelarnos algo. Y la poesía es un reto para quien la lee, porque, te repito, si estamos viviendo en un tiempo de fugacidad y de simpleza. Líquida, sí, simple, o sea, es simple. No hay un esfuerzo para nada. Y pareciera que si hay un esfuerzo es malo. Es juzgado, es señalado. Entonces, la poesía y el arte en general son retadores. Necesitas hacer un esfuerzo intelectual, un esfuerzo de sensibilidad, pero también un esfuerzo espiritual, Aide, y que nos hace mucha falta a todos, ¿no? Como humanidad. Y no hablo de una espiritualidad religiosa, sino de una espiritualidad humanista. La mujer está viviendo una situación de agresión universal. Y no importa de qué religión seamos, no importa de qué ideología seamos, no importa de qué nacionalidad seamos, lo que tenemos que recuperar
son los principios fundamentales del humanismo: la vida, la libertad, la igualdad, la justicia, el esfuerzo, ¿no? Lo perdurable, el amor, el arte, Dios, ¿no? Y tiene que ser una búsqueda, y el libro es lo que hace. Entonces, leerlo es una invitación a reflexionar sobre eso. Puede no gustarte la poesía, puede no gustarte el tema, pero creo que más allá de si te puede o no gustar, es acercarte a una temática que como escritor pretendes compartir y descubrir en las metáforas una revelación. Esa es la intención básica del libro, ¿no? Que alivie. Cuauhtémoc, un privilegio el haber conversado contigo. Muchas gracias por esta entrevista. No, gracias a ti, Aide. Siempre las entrevistas contigo son muy enriquecedoras, ¿no? Uno aprende muchísimo de lo que tú dices, y siempre te he dicho que eres una mujer que revela cosas, ¿no? Y en cualquier diálogo revelas mucho, abres la mente, y ojalá esta actividad que tú tienes con respecto a este tema, que sé que este tema es como muy sensible para ti, y que este libro pueda ser también un instrumento para que tú lo compartas, ¿no? Y sirva de algo. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós, no lo puedo finalizar. ¿No?